En 1979, una criatura emergió de las profundidades del espacio para cambiar para siempre la forma en la que veíamos el terror. Nos hizo cuestionar si realmente estábamos solos en el universo y si estábamos preparados para lo que podríamos encontrar allá afuera. Desde ese momento, el terror en el espacio nunca volvió a ser el mismo. Además, a lo largo de los años, han sabido ocultar secretos, pequeñas pistas y curiosidades que solamente los más atentos han logrado descubrir. Así que, si crees que ya lo sabes todo, prepárate para sorprenderte. Soy Deux y esto es Evolution Deux. Alien, dirigida por Ridley Scott, introdujo a los xenomorfos, una de las especies más aterradoras en la historia del cine. La película no solo marcó un antes y un después en el género de la ciencia ficción, sino que cimentó el legado de la franquicia que ha perdurado más de 4 décadas. Con el tiempo, Alien creció hasta convertirse en una saga con 6 películas, incluyendo la icónica Aliens de James Cameron y las más recientes precuelas, Prometheus y Alien Covenant, que exploraron los orígenes de estos temibles seres. Ahora en 2024, una nueva entrega se suma al universo de Alien, Alien Romulus. Dirigida por Fede Álvarez, esta película trae consigo una historia de supervivencia en el espacio profundo. En esta ocasión, un grupo de jóvenes trabajadores coloniales encuentra una estación espacial abandonada, solo para descubrir que no están solos. Los xenomorfos, una vez más, acechan entre las sombras, y la supervivencia será el único objetivo. Pero la franquicia de Alien siempre ha sido más que solo terror. En 2013, un juego fue lanzado con la promesa de sumergirnos una vez más en este terror, pero la oscuridad que encontramos no era la que esperábamos. Alien Colonial Marines fue una promesa rota, un juego que prometía replicar el horror del universo de Alien, pero lo que ofreció fue algo muy diferente. Sin embargo, algunos jugadores siguieron buscando, porque sabían que entre esas sombras digitales había algo que estaba oculto. Uno de esos detalles fascinantes se encuentra en la segunda misión del juego. Un panel oculto se revela solo para aquellos que buscan más allá de lo evidente. Un código, una puerta y detrás de ella un misterio. Los jugadores podrán toparse con un easter egg especial, un huevo de xenomorfo escondido en una ubicación insólita dentro del juego. Este huevo no es un simple guiño, simboliza la intrincada red de experimentos biotecnológicos de Weyland-Yutani, la corporación que ha jugado con la vida y la muerte desde los inicios de la saga. Este detalle conecta directamente con la esencia de la franquicia, la eterna lucha por sobrevivir a lo desconocido y el poder letal de estos seres que fueron creados para ser perfectos, para destruir. Así, mientras recibimos la nueva entrega Alien Romulus, recordamos que el universo de Alien siempre tiene más secretos ocultos en las sombras, esperando a ser descubiertos. Si te ha gustado el contenido hasta ahora, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita. Con esto ayudarías mucho al canal para así brindarte más y mejor contenido de Evolution Deux. Videojuegos, mundos virtuales cuidadosamente diseñados para entretenernos y hacernos sentir en control, pero en su estructura compleja de código pueden ocultar pequeñas anomalías que los jugadores han aprendido a llamar glitches. Estos errores no intencionados en la programación suelen provocar comportamientos inesperados, desde eventos menores hasta auténticas alteraciones en el mundo virtual. Algunos glitches pueden ser inofensivos, pero otros, los más extraños, parecen esconder algo más, algo que desafía la lógica de su existencia. En 1996, Pokémon cambió para siempre el panorama de los videojuegos. Nadie se esperaba encontrar algo fuera de lugar. Detrás de los Pokémon y las aventuras épicas, algo siniestro aguardaba. Muchos jugadores de Pokémon Red and Blue se adentraron en las costas de la isla Scanela, buscando un error que se había vuelto legendario, Missing No, el Pokémon que no debería existir. Lo que apareció en sus pantallas fue una figura extraña, un eco de algo corrupto, algo distorsionado, como si el propio juego estuviera revelando una verdad oculta, una verdad que nunca debió de haber sido vista. Missing No es un fallo en la programación, una consecuencia de cómo el juego trata de generar un Pokémon que no existe en su lista oficial. Pero este glitch es diferente. No es solo un error pequeño en el sistema. Los jugadores reportaron sentir algo extraño, una sensación de haber cruzado una línea invisible. El simple acto de encontrarse con Missing No parece perturbar las reglas del mundo Pokémon.
Para poder encontrarte con Missing No, primero debes hablar con el anciano en Ciudad Verde, quien te enseña a capturar Pokémon. Luego, vuelas a Islas Canela y surfeas a lo largo de la costa este. Es ahí, justo en el borde del mundo virtual, donde algo ocurre. Muchos evitaron este glitch, temiendo que podría corromper su partida para siempre. La idea de alterar el código del juego, incluso por accidente, creaba una atmósfera de inquietud que sigue persistiendo. A nivel técnico, Missing No es el resultado de cómo Pokémon Red and Blue gestiona los datos. El juego tiene una lista finita de Pokémon, y cualquier intento de generar uno fuera de este rango provoca el error. Pero a pesar de esta explicación lógica, la sensación de estar interfiriendo en el rincón prohibido del juego sigue ahí. En retrospectiva, Missing No sigue siendo el glitch más famoso de la historia de los videojuegos, no solo por lo que permite hacer, sino por la atmósfera de inquietud que lo rodea. Un error que, en su imperfección, nos recuerda que, incluso en los mundos más cuidadosamente diseñados, hay zonas oscuras en las que no debemos explorar. En 1997, una pequeña compañía japonesa de juguetes dio un giro inesperado. Nintendo, un nombre que aún resonaba en los hogares del mundo, estaba a punto de cambiar para siempre, y lo haría bajo la visión de un hombre que jamás había imaginado ser parte de la historia del entretenimiento digital. Es por el año de 1981 que el mundo de los videojuegos estaba a punto de ser revolucionado. Donkey Kong no era solo un juego más, era el inicio de algo más grande, el nacimiento de un héroe, Mario, un simple fontanero que se convertiría en la cara de una industria en expansión. Shigeru Miyamoto, también conocido como el creador de mundos, no solo creó un personaje, creó una experiencia. Con Donkey Kong, el jugador ya no solo competía por puntos, ahora tenía una misión, un propósito, rescatar a la princesa, una historia que por simple que fuera, daba a un juego un nuevo sentido. Donkey Kong fue solo el comienzo. Con Super Mario Bros. En 1985, Miyamoto transformó el género de plataformas en un control preciso, niveles diseñados con cuidado quirúrgico y una aventura que millones de jugadores alrededor del mundo han vivido desde entonces. Y luego vino The Legend of Zelda, un mundo abierto donde la exploración no era solo una opción, sino el corazón del videojuego. Zelda no te llevaba de la mano, te invitaba a descubrir, a aventurarte. Miyamoto rompió con las convenciones del diseño lineal y nos mostró que un videojuego podía ser más que una serie de niveles, podía ser un mundo. Miyamoto no solo revolucionó la manera en la que jugamos, también nos mostró nuevas formas de ver. En 1993, con Star Fox, introdujo una consola que muchos creían incapaz de traer hazañas. Cada salto tecnológico de Nintendo tenía de la mano a Miyamoto detrás. La jugabilidad siempre fue su prioridad, pero jamás temió empujar los límites técnicos para hacerla aún más impresionante. Pero el verdadero éxito no estaba en los gráficos, tampoco en su narrativa compleja, estaba en su jugabilidad. Un juego, como dice él, debe ser divertido por sí mismo, sin adornos. Los gráficos pasarán de moda, pero la diversión nunca lo hará. En su enfoque de la experiencia del jugador se ha definido un legado que, hasta el día de hoy, continúa influyendo a toda la industria. El creador de mundos no solo creó personajes, creó una experiencia que con su visión y su pasión por lo simple y lo divertido, es que se ha convertido en un verdadero arquitecto del videojuego moderno. En resumen, las contribuciones de Shigeru Miyamoto no solo revolucionaron la jugabilidad, sino que ampliaron las posibilidades narrativas de los videojuegos, permitiendo que otros títulos exploraran temas más profundos y filosóficos. Juegos como Silent Hill 2, The Talos Principle, Nier Automata, Soma y Scorn se adentran en cuestiones existenciales, desde la naturaleza de la conciencia y la identidad hasta el propósito humano y el castigo moral. Así, la evolución de la narrativa de los videojuegos ha permitido que el medio se convierta en un vehículo para el análisis y la introspección. Y así concluimos nuestro viaje por el increíble mundo de los videojuegos. Espero que hayas disfrutado explorando estas curiosidades. Asegúrate de darle un me gusta y suscríbete para más contenido emocionante. Y dime, ¿conoces alguna otra curiosidad interesante? Compártela en los comentarios. Hasta la próxima, gamers, y que cada día esté llena de emociones y de descubrimientos. Muchas gracias. Soy Deux y esto es Evolution Deux. Nos vemos en el próximo video.